Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de un capítulo de Rodolfo Kusch de Obras Completas, más bien vamos a leerlo, y el capítulo es El miedo a ser inferior. Así que empecemos. Waman Poman es un cronista indio que en el siglo XVI escribió una extensa crónica en la cual se quejaba del maltrato de los españoles. Una vez terminada la envía al rey de España, pero parece que nunca llega a destino. A principios de este siglo, Pichman la descubre en la biblioteca de la Universidad de Copenhague. Realmente es curioso que este manuscrito sea hallado en plena Belle Époque. Se diría que Waman Poma estaba destinado no al siglo XVII, sino al siglo XX, quizás para darnos de improviso una visión, si no auténtica, al menos distinta, de lo que piensa un indígena. Hay quien habla de las coincidencias significativas. En el caso de América, estas cosas se dan. Un manuscrito plagado de errores, con dibujos ingenuos, con una anacronía protesta por los males causados por los españoles, tiene que resultar extraño hoy en día. Por ejemplo, es manifiesta la ingenuidad, pero también la ternura con que Guamán Poma describe al astrólogo filósofo, indios astrólogos, poeta que sabe del ruedo del sol y de la luna y clip, de estrellas y cometas, domingo, mes y año y de los cuatro vientos del mundo, hora para sembrar la comida desde antiguo. Indios, que los indios filósofos astrólogos que saben las horas y domingos y días y meses año para sembrar y recoger las comidas de cada año. Se trata evidentemente de una especie de Huatapurichi, como llamaban los brujos en el norte de Bolivia, cuya función es la de interpretar el curso de las estrellas y el paso del sol a fin de determinar el régimen de siembras y cosechas. Pero lo vemos como alejado y en cierta manera aprisionado por una serie de creencias un poco torpes, en las cuales nosotros no creeríamos hoy en día. En suma, no lo vemos libre. En este sentido, un ingeniero, por ejemplo, es mucho más libre, ya que dispone del mundo a través de sus matemáticas y de su comportamiento. Lo decimos además, es superior y además útil. El astrólogo es inferior y desde nuestro punto de vista inútil, porque nadie habrá de consultar las estrellas o el curso del sol para construir un puente. Tenemos la impresión de que América, en el fondo, nos da productos de esa índole, catalogados siempre como inferiores, especialmente cuando invocamos nuestro siglo XX. Hay en la historia americana ejemplos parecidos en los que se advierte este desnivel entre lo que Occidente traía y lo que América era. Jesús Lara ha publicado un manuscrito importante referente a la muerte de Atahualpa. En este manuscrito se relata un curioso episodio. Valverde le ofrece la Biblia a Atahualpa, pero este, como no la conoce, la huele. Oler un libro sagrado es evidentemente torpe. Podría invocarse que Atahualpa no tenía por qué conocer la Biblia, pero sea como fuere, indica un margen de inferioridad. Lo mismo ocurre con Moctezuma. Cuando Cortés llega a México, aquel a fin de congraciarse con el español, ya que lo identificaba este con el dios Quetzalcóatl, le envía 4 vestidos que eran otras tantas reencarnaciones de Quetzalcóatl, uno por cada uno de los elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Todos estos ejemplos indican un evidente desnivel en el cual vemos América. Lo americano en sí está situado siempre en un margen de inferioridad frente a nuestro mundo, que en cambio es superior. América toda está estructurada sobre un criterio de lo superior y lo útil por una parte y lo inferior e inútil por la otra, y esto ha confirmado por la experiencia diaria. Caminamos por la calle y vemos indios, campesinos y cholas, y todos ellos, aunque seamos muy democráticos y muy comprensivos, siempre hacen algo que no hacemos nosotros. En cierto modo huelen Biblias, usan los 4 elementos y creen en astrólogos filósofos. En suma, se trata de un pasado ya superado por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio ascensional. Por ejemplo, ese ingeniero fue a una institución, estudió, hizo sus sacrificios y hoy es todo un científico. Aplicó el criterio de lo superior incluso a su vida cotidiana y ya no toma en cuenta esta. Vive obsesionado con los problemas matemáticos y sus construcciones. ¿Por qué? Porque no solo está en un nivel superior, sino también porque esto último
es lo útil. ¿Útil para qué? Pues para el medio ambiente, para la sociedad y también, por qué no decirlo, para la humanidad. Nos construimos la vida poniendo señales a cada trecho como línea de transmutación, todo como una cadena. A saber, el secundario, la universidad, el buen casamiento, la propiedad, las construcciones, la política y al fin una muerte honrosa, que no importa mucho porque al fin de cuentas a todos nos llega. El criterio de ser alguien sirve de catalizador. Ahora pues bien, no hacer esto es dejarse estar. ¿En qué nivel? Pues quedarse en el nivel del astrólogo, o sea, en el de la vida cotidiana, quizás con el mismo peligro de volver a oler Biblias o creer en los 4 elementos. Y es curioso, la vida cotidiana ha quedado en el plano del mero estar. ¿Y cómo va a haber una filosofía que arranque de ahí? Es natural. Es preferible una filosofía para ingenieros. Lo importante es ser como el ingeniero, dominar la realidad, la piedra, los hierros y además, a través de la labor profesional, conseguir el dominio del medio ambiente por intermedio de la política como culminación. Cuando cierta vez me despedí de mis alumnos de Oruro, en el discurso de despedida les hice mención del cuento del burro. Un muchachón campesino andaba con su burro por el campo. En una de esas el burro se sienta y no quiere caminar. El muchachón inventa entonces lo siguiente: le sujeta una caña a la espalda y de tal modo que sobresalga más allá de la cabeza y en la punta que da en el hocico ata una zanahoria. El burro va a la zanahoria y quiere alcanzarla. Como es natural, nunca llega a ella, aunque su intento hace que cumpliera con lo deseado por el muchachón. El burro empezó a caminar. El burro es feliz porque él sabe que sentado o caminando, ya sea antes del episodio de la zanahoria o después, siempre se sentirá íntegro. Tomará en todo el caso ese episodio de la zanahoria como un ejercicio. Después de todo, no está mal caminar. Lástima, pensará que tendrá que acceder a la voluntad del muchachón, pero no importa. ¿Y nosotros? Pues nosotros es distinto. Como sudamericanos aprendimos a caminar por incentivación y a diferencia del burro nos asustamos cuando estamos sentados. ¿Y qué pasa cuando estamos sentados? Pues se destruye, por ejemplo, la ciencia. Veamos, ¿el ingeniero realmente conoce la piedra y los hierros? Y además, ¿conocerá también el ambiente humano en toda su extensión y profundidad? Veamos un poco el milagro de la conciencia. Si no la tuviéramos, seríamos como las plantas y no sabríamos siquiera que la piedra es tal ni que delante nuestro hay un hierro. ¿Y dónde llega a saber el ingeniero tantas cosas? Pues nada más que dentro de su conciencia. Y es más, él hace como si supiera. Supongamos el caso de ser el más brillante de los ingenieros. ¿Qué sabe él? Pues una ciencia que trata de conocer la realidad como si fuera posible de ser conocida. Lo suficiente en todo caso como para que ese pequeño conocimiento sea útil a la gente y a su gente, hasta donde la conoce, también dentro de su propia conciencia, no más, y ahí mismo, enredado con su vida, la de sus padres, la de la casa, juzga y sabe solo dentro de su conciencia. Pero entonces, ¿qué es ciencia? Pues no más que una estadística. Lo que un científico sabe no es más que lo que se comprobó en el laboratorio y sigue una ley que nuestra inteligencia comprende, porque puede haber leyes que no comprenden nuestra inteligencia. Vivimos apenas el 60% de los datos de la realidad, la comprobable. Y la otra, pues de ella nada sabemos, porque se nace, porque se muere, porque hay cosas, eso todo es un misterio. No lo arreglamos diciendo que todo el mundo nace y muere y ve una realidad. No es una explicación esta última, es simplemente una comprobación. Hartmann decía que la realidad cognoscible tiene un límite, ya que la ciencia llega a un transobjetivo, pero hay una zona, el transintangible, que no podrá ser capturado. El motivo está en la antinomia entre sujeto y objeto. Para conocer un árbol, hasta su última esencia, yo tendría que convertirme en árbol y el árbol en mí. Imposible. Quizá, devorando el árbol podría resolver el problema, pero tampoco llegaría a mi conciencia sino al estómago. El problema de la ciencia y del conocimiento es desagradable, porque allí nos damos cuenta de que estamos muy solos frente a la realidad. Realmente quizás, diría desamparados, o mejor sentados. Por eso hemos puesto encima de esa realidad una cortina de humo, una gran actividad para ser alguien. Pero aquí, que aunque seamos alguien, nadie podrá decir realmente qué somos. ¿Por qué?
porque vimos un itinerario exterior, el del señuelo. Se es alguien mediante las cosas de afuera, como en el caso del ingeniero, y además se es alguien para que los otros me vean. Yo mismo no sé lo que soy. En este sentido, somos alquimistas. Quisiéramos transmutar el plomo en oro mediante la actividad. Se dice que la alquimia es la antecesora de la ciencia y nos reímos de esos alquimistas que ingenuamente querían transmutar plomo en oro. Pero no nos reímos de ellos porque eso sea imposible, sino porque había que buscar los medios para hacerlo. El mito popular de la alquimia sigue viviendo en nosotros. Nuestra alquimia consiste, pues, en la angustia de no dejarse estar y ser alguien a costa de lo de afuera. Esto ya está a un paso de la magia. ¿Cuántas veces transformamos el plomo en oro con ponernos un traje nuevo, o con pintar el frente de la casa, o con recibirnos de alguna licenciatura? Lo hacemos porque hay que hacerlo, pero ¿sabemos acaso para qué? Y no se trata de un para qué que se pueda resolver sin más, con decir que todo el mundo lo hace o que es para todo el mundo. Hay un punto donde falla la magia. Se da en estar todos los días sin más durmiendo, comiendo, yendo por las calles de siempre a la oficina, escuchando la radio hasta que aparece la primera arruga, hasta que el hijo se hace grande y lo desconocemos de pronto, hasta que los otros van ocupando nuestro lugar. Y al fin, en esa etapa final en la que se vive del recuerdo, y es imprescindible contar grandezas para que nos crean que realmente fuimos alguien en algún otro tiempo. Evidentemente algo está fallando. Usamos una magia de segunda mano que nos fue prestada en algún momento de nuestra historia y que la seguimos detentando porque así se puede intencionalmente, como la de ser ingeniero. Pero falta magia para la vida diaria. A medida que volvemos a ella, nos topamos con la desnudez de ser hombres sin más y vemos cómo ocupan nuestro lugar los otros siempre más activos y más emprendedores. Es como si nos hubieran sacado a dar un paseo y al final de nuestra vida nos encontramos nuevamente en casa frente al miedo a vivir. ¿Y esto no es acaso un poco indio? Solo que el indio o campesino sabe qué hacer con el miedo. Cuando cruza un zorro, tiene miedo y lo resuelve buscando al brujo que exorcice esa contrariedad. El indio sabe lo que es tener miedo a flor de piel y todo lo que pensó está dicho en ese término, como una solución del miedo y un enfrentamiento del mismo. Sin embargo, podemos afirmar que somos libres y que por lo tanto no vamos a retornar a un miedo que ya fue superado por esta civilización occidental. Pero ¿cuándo somos libres? Veamos. Cuando voto es porque creo en el candidato o en el partido. Cuando afirmo con énfasis yo creo que, es casi seguro que ese pensamiento está condicionado por lo que me enseñaron o simplemente que quiero destacarme en una reunión. Quizá solo sea libre cuando tengo dinero o instalo un negocio. Ya lo dijo Hegel, aparte de la libertad teológica de elegir entre el bien y el mal, se da la de disponer de la propiedad. En lo restante simulo ser libre, pero me hallo profundamente condicionado por mi ambiente. Pero ¿qué pasa? Parece no más que estamos sentados, y esa es la raíz de nuestro complejo de inferioridad. Nos vemos en ese aspecto demasiado monstruosos, hasta inventamos mitos malditos. Los mismos bolivianos en Buenos Aires se emborrachan siempre diciendo que eso es ser boliviano. Nosotros los argentinos tenemos mitos parecidos. Tenemos el mito de compadrito. ¿Qué es esto? ¿Será una forma de dar rienda suelta a un aspecto de nosotros que no comprendemos y que entonces lo esgrimimos como un mito nacional? Pero es evidente que con esos mitos nos inventamos un cuento para cuando estemos sentados. Pero qué diferencia monstruosa con pueblos que supieron estar sentados siempre. La cultura china anterior a los Han, ¿no es acaso una cultura sentada? ¿Y qué decir de la cultura quechua y aymara? Ellos no necesitaban inventar el mito de la borrachera o del compadrito para justificar que estaban sentados sin más. Sabían lo que significaba estar y sabían enfrentar su miedo. Pero es evidente que nos avergüenza estar sentados en el siglo XX, en el cual todo el mundo tiene que correr detrás de la zanahoria. El que no hace esto incurre en lo que en Europa se llama la peste blanca, o sea, la esquizofrenia. Es la consecuencia natural de un repliegue excesivo de un sujeto que se ha sustraído a una cultura cuyo estigma es la salida de sí, el vuelco en las cosas. Y aquí que las culturas antiguas son esquizofrénicas,
pero en tanto enfrentaron toda la dimensión de ser, nada más, un hombre sentado y con el consciente control consciente de esa visión. Eran esquizofrénicos como lo era Van Gogh, quien al fin de cuentas, igual que Nietzsche, se resistía a la Europa burguesa de su tiempo. La época de Miemier, como dice Alfredo Weber, la de empresario de fábricas. ¿Y por qué la enfermedad? ¿Será solo un capricho de Van Gogh o de Nietzsche? Fue una enfermedad oportuna. De ambos salen corrientes plásticas y filosóficas que alimentan el pensamiento de la primera mitad de nuestro siglo. ¿Será que la enfermedad supone una reserva del individuo que a su vez contiene una advertencia con proyección histórica? Si así fuera, nuestro complejo de inferioridad, nuestro proverbial resentimiento de sudamericanos debe tener una razón de ser. Ha de ser seguramente que la psique nos advierte así que lo que nos quieren imponer no está bien y que los enfermos no somos nosotros, sino ellos, los que creen ser dueños del siglo. Pero si así afuera cabe también anotar la profunda cobardía que tenemos nosotros para enfrentar nuestro propio resentimiento y liberar de ahí las energías necesarias e imponer al fin nuestra verdadera concepción de las cosas. Advirtamos solamente que este mismo sentimiento de inferioridad proviene de que no nos resulta desagradable el juego de los dueños del siglo. Al fin y al cabo, por ese lado conseguimos en Sudamérica las disputaciones, las prebendas, las diversiones fáciles del club nocturno, los galardones internacionales, recibidos al fin de cuentas no por haber tenido la valentía de mostrar toda la energía que encubre nuestro complejo de inferioridad. Basta en este sentido ver la transformación psíquica que sufre un habitante de aldea del fondo de nuestra Sudamérica cuando se traslada a la capital de su país. Desubicación mental, desenfreno sensual, desintegración son los síntomas más evidentes. Realmente no valía la pena de que ese ciudadano tuviera un complejo de inferioridad. No lo supo usar. Y es natural, a medida que ascendamos, nos creemos individuos de una sociedad contractual, perdemos de vista la comunidad y terminamos por disponer de lo que yo quiero. Pero la historia se venga. Ese resentimiento que aflora a piel del campo en toda Sudamérica ha de ser el que al fin de cuentas habrá de dar sus frutos, pero ya no a nivel de individuos, sino a nivel de historia. Cuando en Argentina triunfa Rosas, se desahoga el resentimiento de los negros que lo respaldaban. Y si bien eso fue abortado, se repite el mismo fenómeno con Perón. Son fenómenos patológicos, pero que traen consigo un sentir del pueblo. En Bolivia no creo que sea difícil encontrar fenómenos paralelos. Los pueblos son muy sanos, mucho más que nosotros, los integrantes de una clase media intelectual y dirigente. Pero, a fin de cuentas, ¿qué tenemos que hacer para asumir toda nuestra dimensión humana en Sudamérica? ¿Acaso tenemos que leer una Biblia o adorar los cuadros vestidos de Quetzal? Puede ser, pero leer la Biblia como hizo Atahualpa no es leer un libro como creemos nosotros, es mucho más, es oler a los dioses. Y esto por su parte significa además de tener a los dioses a flor de piel, que al fin de cuentas es la consecuencia natural de enfrentar el miedo. Un magnífico trabajo de un sacerdote católico sobre la religiosidad de los aymaras en Caratangas así lo indica: la adoración de las torres, la frecuencia de los sacrificios, la sacralización constante de utensilios diarios. Las mismas supersticiones suponen eso. Es la amarga épica de la vida cotidiana con miedo a flor de piel y que debe ser resuelto. ¿Para qué? Pues para vivir sin más, a nivel de tierra, siquiera para cumplir con esa primera etapa amarga épica de haber venido al mundo. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Y los cuatro vestidos. Pues sin irnos tan lejos y explicar el mundo de los aztecas, quedémonos en este mundo quechua y aymara. Santa Cruz Pachacutí pinta un modesto y humilde dibujo a una pareja humana en el centro y encima los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y viento. Claro que no vamos a creer en eso, pero cuando se contempla el dibujo y se observan todos los otros elementos ahí agregados, se advierte que no somos ajenos a eso. No serán los cuatro elementos, pero es el esquema de la desintegración el que flota sobre la pareja. Si consultamos a la psicología profunda, diríamos que esos cuatro elementos son representaciones arquetípicas que provienen del infraconsciente. Pero eso nada explica. La verdad es que lo que dibuja Santa Cruz Pachacutí es la miseria del hombre. Realmente
Qué rara y heroica manera de asumir toda la desnudez de estar en el mundo. Y es más, con un símbolo que, como el de los 4 elementos, pone en evidencia la neurosis de haber nacido, el hondo miedo a la desintegración, el mismo que tenemos nosotros, solo que no sabemos qué hacer para no desintegrarnos, porque aquello del afán de ser alguien, sabemos bien, es mentira. Nosotros dibujaríamos a un hombre solo, sin mujer y sin los 4 elementos. ¿Por qué? Porque nos creemos individuos y porque ya no hablamos de los 4 elementos. Pero, ¿y el complejo de inferioridad no será que está condicionado también por representaciones provenientes del inconsciente colectivo? ¿Somos libres en nuestra conciencia y nada nos ata? Y además, ¿somos realmente individuos? ¿No nos debemos más a contratos firmados como haría Rousseau? Y más aún, ¿tenemos derecho de ponernos en técnicos de clase media intelectual y opinar de cómo tendría que ser Sudamérica? Tenemos delante una sociedad y una cultura que podemos manejar como piezas de un tablero de ajedrez. Pero veamos un poco, esto es lo que creemos cuando nos incentivan, como en el caso del burro, o sea, cuando caminamos, pero no sabemos nada de cuándo estamos sentados. Santa Cruz, Pachacutí estaba sentado. Runacay en quechua significa hombre ahí. O sea, que su esquema responde a una profunda visión de la que el hombre, en cuanto está sentado y se mira. Y aquí un problema de mirarnos para ver lo que somos. ¿Cuánta valentía se necesita? Eso no lo arreglan ni la violencia, ni la máscara, ni los títulos. Realmente cuando Guarmán Poma califica de filósofo al astrólogo, está dándole ese término a algo que nosotros no incluimos en filosofía. ¿Se trata de cierta comprensión del vivir cotidiano? ¿Sabemos algo de esto? ¿Tenemos algún dato sobre lo que somos al margen de nuestra inteligencia que usamos precisamente para ser buenos ingenieros? Cuando la propuse a un marxista inteligente hace poco, que era preciso retomar el flujo de la vida del pueblo mismo, aunque sea a las cholas del mercado, me dijo que una chola piensa de una manera y la otra de otra, por lo cual nunca sabríamos lo que habría que hacer. Así pensamos a nivel de clase media intelectual, desconfiamos siempre y nos detenemos en el juicio claro, pero sería importante vivir la confusión. Claro que para eso se precisa fe, y porque desconfiamos, ¿por qué nos falta fe o por qué la tenemos en exceso? Y retornamos al motivo de nuestro complejo de inferioridad. Creemos demasiado. Por eso no logramos creer en nada y simplemente nos dejamos llevar por los señuelos. No hay nada en este mundo delimitado y reglamentado. Algo que nos suscite la fe. Quizá por eso odiamos con tanta facilidad. ¿Será por eso que Sudamérica es el continente de las revoluciones? ¿Porque éstas sirven para canalizar nuestras tremendas ganas de creer, aunque sea por 2 o 3 días? La verdad es que vivimos la mitad de nuestra humanidad y no sabemos qué pasa con la otra. Tenemos que ser educados, aculturarnos, pero ¿es por el lado de afuera? ¿Y qué pasa con el lado de adentro? ¿Hay otra forma de salir? Los psicólogos dicen que cuando hay un complejo que retiene el libre juego de la inteligencia, es conveniente que ese complejo se libere o se sublime. ¿Y qué saldría? Pues aquí, no sé, quizás el caos. Por eso tenemos miedo. Nada quedaría en pie. ¿Pero estamos seguros? Pero es que pensamos solo en términos occidentales. Empleamos un criterio de causa y efecto. ¿Hay acaso otro criterio? Ibarra Grasso hace notar la importancia del término quechua yuñay, que significa crecimiento y también eternidad. Es más, me pareció que todo el pensar indígena se da en términos no causales sino seminales. Piensan haciendo crecer. Pero he aquí el problema. ¿Esto es realmente propio del indígena? ¿Estamos seguros de que no hacemos lo mismo? Mientras somos alguien y estamos enredados en las cosas, indudablemente que no, pero cuando nos sentamos, como el burro, y vemos nuestra pura vida, nuestra condición de estar no más, ¿qué pasa? En mi primer libro desarrollé la idea de cierta vegetalidad del hombre sudamericano. Más aún diría que hay en nosotros cierta comprensión del mero estar, que solemos curar con distracciones y borracheras. Pero que en el fondo esto implica asomarse a ese misterio de estar nomás y crecer. ¿Y por qué la borrachera y la distracción? Porque tenemos miedo, porque esa zona marginal de la cultura occidental no nos habla de eso, y además lo vemos como si se tratara de oler Biblias o de pintar
4 elementos. Pero pensemos, solo que Occidente y Europa han detentado el mismo concepto y que este fue creciendo hasta que en el Renacimiento descubrieron que los objetos caían y no crecían. Ahí la cultura occidental, especialmente en las zonas marginales como en Sudamérica, se enfrió en una cultura para cosas y no para hombres. Pero aquí estamos entre hombres y no entre cosas. Un objeto en Occidente siempre cae de arriba hacia abajo, como dijo Galileo, pero debe haberle quedado un sentimiento de culpa porque le falta esa caída el retorno, según el cual la cosa vuelve a ascender. A nosotros, como nada tenemos, nada nos cuesta. El mundo no nos pesa, y si nos pesa como a Galileo, será porque se nos dio por ser alguien. He aquí llegamos al final. No hay duda de que, sin embargo, sigue habiendo indios por un lado y por el otro cohetes interplanetarios. Realmente, ante esto dan ganas de ser alguien. ¿Para qué? Pues para que lo tomen en cuenta a uno cuando den pasajes a los habitantes de Sudamérica para ir a Marte. Pero pensemos una cosa, para ir a Marte es preciso trasladarse en el espacio, o sea, cambiar de paisaje, pero nunca cambiamos el paisaje de nuestra miseria interior, ese complejo sin enfrentar, eso de estar con un pie en la verdad y ser demasiado cobardes para comprenderlo. Esta convicción también irá con nosotros a Marte. Realmente, siendo así, conviene que sean los otros los que se vayan, porque les va a pasar lo mismo. Llevarán a cuestas, igual que nosotros, su miseria, o más, su misterio, el de no saber qué es estar nomás. A nosotros nos conviene que nos quedemos, porque recobrar esa otra parte, la del complejo como sospechoso, yo, la del Winai, o de nuestros 4 elementos, es mucho más importante que ir a Marte. Es en cierta manera encontrar el límite al mundo, y en esto le sacaremos una gran ventaja a los astronautas. Allá, hacia el filósofo astrólogo de Guamán Poma, tenemos que hacer un viaje mucho más importante, el que nos lleva hacia las raíces de nuestra existencia. Muchas gracias.